La difusión se define como la relación entre el flujo molar y el gradiente de concentración. La difusión de un componente indica el movimiento de las moléculas en el seno del fluido. Estas se encuentran en función de la temperatura, la presión y la naturaleza del fluido, el cual puede ser sólido, líquido o gas. Las unidades de difusión son metro cuadrado sobre segundo. Existen varios tipos de difusión molecular. Corresponde al movimiento espontáneo de las moléculas desde los puntos de mayor concentración hasta los puntos de menor concentración. Difusión turbulenta. En este movimiento intervienen agitación y desplazamientos mecánicos bruscos discretos por el concepto de turbulencia. En toda difusión turbulenta se presenta difusión molecular a escala microscópica. En los mecanismos de transporte de masa se presentan estos casos. Transporte de masa molecular, el cual es inherente a la composición del material. Se basa en el desplazamiento y las interacciones entre moléculas de forma individual y aleatoria. Transporte de masa turbulenta, el cual se refiere al sistema de referencia que transporta todos los componentes. De esta forma se desplazan agregados de moléculas modificando la concentración másica. Para comprender el transporte de masa debemos referirnos a un ambiente de mayor concentración o a un ambiente de menor concentración, donde la concentración o la masa fluye en un sistema a través del área transversal. Esto se describe mediante la ley de Fick, la cual dice que el flujo de masa es igual a la difusividad propia del sistema por el área transversal por el diferencial de concentración. También es posible expresar la ley de Fick en términos de flux dividiendo sobre el área transversal. De la misma manera es posible expresar el transporte de masa total del sistema sumando el transporte molecular y el transporte convectivo. Esto puede ser en términos de la proporción molar o en términos de las presiones. Estas relaciones indican la propiedad que prima en el fluido. Por ejemplo, el número de Schmidt relaciona la viscosidad cinemática sobre la viscosidad del fluido. El número de Lewis está dado por la difusividad térmica sobre la difusividad del fluido. Para mezclas gaseosas el número de Schmidt puede variar entre 0,2 y 3, mientras que en mezclas líquidas se alcanzan valores de hasta 40.000. En la presente tabla es posible observar la relación de la temperatura y la presión con respecto a la difusividad. Para mezclas binarias a baja presión la difusividad es inversamente proporcional a la presión, aumentada con la temperatura y casi independiente de la composición para una pareja de gases dada. En altas temperaturas y en estado líquido se habla de autodifusión, que está definida como la interdifusión de las moléculas etiquetadas de las mismas especies químicas. En este caso las moléculas se mueven más rápido, por lo que el proceso de difusión es más rápido también. A presiones elevadas la difusividad puede determinarse mediante la figura donde PdAA de la ordenada corresponde a valores para la temperatura de trabajo y la presión atmosférica. Esta es una relación generalizada de la difusividad en función de la temperatura y presión reducidas y procesos de autodifusividad de gases a altas presiones. Para los siguientes experimentos los materiales fueron un beaker de 50 mililitros, agua y tinta. Primer experimento, perturbación del agua, trabajo rotatorio. Antes de explicar el experimento recordemos lo que mencionamos de la transferencia de masa. Para un flux molar total de A en B, el valor de esta está asociado a dos factores llamados convección y difusión. Difusión asociada intrínsecamente a la propiedad del material que tiene para difundirse en cierta sustancia. Ejemplo de A en B, convección asociada a la velocidad con la que se desplaza la sustancia en el medio a difundir. Velocidad A en B. Bien, para el experimento se desprecia la pequeña cantidad de energía potencial dada por la caída de la gota. Teniendo en cuenta eso, se observa cómo la tinta se difunde en el agua lentamente al inicio, pero después con mayor rapidez en el agua. Esto es debido al incremento del efecto convectivo que provee el trabajo rotatorio. Segundo experimento. Para este caso se repite el mismo procedimiento solo que sin trabajo rotatorio, donde se observa el camino de cómo se difunde la gota de tinta en el agua. Este desplazamiento está asociado a la propiedad intrínseca de la tinta para difundirse en el agua y a la velocidad que tiene esta en el agua. Sin embargo, el cambio de temperatura puede afectar a este resultado que se verá en el siguiente caso. Tercer experimento.
En esta prueba se realiza el mismo procedimiento que en el segundo caso, solo que con la temperatura más baja, aproximadamente 6 grados centígrados. Entonces se procede a dejar caer la gota y viendo con detalle se puede apreciar que la gota tarda más tiempo en difundirse. ¿Y esto a qué se debe? Esto es debido a que la difusividad de cierta sustancia depende de la temperatura. En pocas palabras, si la temperatura de la sustancia aumenta, la difusividad de esta también, como se observa en el experimento. Este equipo de laboratorio ha sido diseñado para posibilitar la medición de la difusividad molecular, mide la velocidad de la transferencia de masas en ausencia de efectos convectivos y utiliza la ley de Fick para reducir los coeficientes de difusión a partir de mediciones de la diferencia en la concentración y la velocidad de la transferencia de masas.